Hoy hemos decidido pues hacer un pequeño directo aquí. Todavía estamos colocando un poco el foco que tenemos, haciendo los ajustes porque íbamos a hacer un vídeo, pero al final decidimos pues bueno, hacer este directo y así pues estar un rato con vosotros, que ya hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Me he preparado por aquí el ordenador por si algunos de vosotros tenéis algún comentario y demás, y así pues sobre la marcha poder ir leyéndolos y demás, ¿no? Comentaros que hoy os voy a dar un consejo que a mí me ha servido muchísimo a la hora de tener buenos resultados con nuestras incubaciones, ¿no? Eh, Os atrancáis mucho en que veo vuestras incubadoras, muchas de vuestras incubadoras, y hay algunas incubadoras que son verdaderas obras de arte, ¿no? Verdaderas obras de arte desde el punto de vista, estoy aquí colocando un foquito que tengo, vamos a ver si le busco una buena ubicación, ahí está. Verdaderas obras de arte donde saludos por ahí a Carlos desde Colombia, ya os vais incorporando, donde os tomáis muchas molestias en hacer una incubadora bien trabajada, pero después por el motivo que sea, por las prisas o por las ganas de probarla, pues cometemos errores en lo más básico, ¿no? Ahora leeré algunos comentarios, os voy a decir de qué va, de qué trata el vídeo, por lo menos para que lo tengáis claro, y ya después de vez en cuando miraré la pantalla y os comentaré algunas cositas, ¿no? El problema viene cuando después de hacer la incubadora nos tenemos que meter a calibrar la incubadora, y ahí es donde no valdrá nada todo lo que hemos hecho si al final no calibramos bien y medimos bien la temperatura que tenemos en el interior de nuestra incubadora. Veréis, muchos de vosotros me preguntáis cuando veis un termómetro de los que suelo utilizar, por ejemplo, fijaros, he traído por aquí algunos modelos de medidores de temperatura y depende de los que me veis utilizar, pues me preguntáis enseguida rápidamente dónde lo has comprado, cómo puedo conseguirlo. Y no se trata de eso, se trata de tener un termómetro que mida bien la temperatura. Porque si la estamos midiendo mal o el termómetro que estamos utilizando mide mal la temperatura, todo lo que hagamos después no valdrá para nada. Creeremos que nuestra incubadora, pues hablando como decimos por aquí, nos ha salido una porquería, y no es que nos haya salido una porquería, es que los parámetros que realmente tiene no son los ideales para una buena incubación, ¿no? De eso es de lo que se trata. Por eso, hoy os voy a decir una cosa que yo creo que os puede servir. Es un truquillo, para muchos puede que sea una tontería, pero yo creo que os va a venir bien. Siempre os digo que si tenéis por casualidad un amigo, un compañero que tiene una incubadora y con el termómetro que él utiliza en su incubadora tiene buenos resultados, pues una forma de saber si el nuestro marca bien, si no tenemos mucha confianza, es llevarte tu termómetro a su casa y ponerlo junto al otro para ver si marca igual o si por lo menos tiene una diferencia, saber qué diferencia hay. Porque si él tiene buenos resultados confiando en su termómetro, nos podemos agarrar a esa medida, ¿no? Pero lo que te voy a decir a continuación, por ahí tenemos compañeros de Galicia, desde la costa ecuatoriana, desde Chile, un dominicano por ahí también. Muchas gracias a todos por estar en este pequeño directo que hemos decidido hacer hoy. Lo que quiero daros hoy es un consejo para si no tenéis esa posible referencia o no tenéis mucho para gastaros en un termómetro, o si tenéis uno y lo tenéis complicado, sin tener que comprar más termómetros, os voy a decir lo que yo hacía al principio y sigo haciendo todavía muchas veces para tener una referencia. Y es lo siguiente. Ahora no tengo problema porque, como veis, esta noche, mirad, he cogido 3 modelos diferentes que he encontrado por aquí en el cuarto donde tengo todos los trastos y demás, ¿no? Pero tengo muchos modelos diferentes. Es más, cada vez que a lo mejor voy a un bazar o vamos
a cualquier sitio de compras y veo que hay termómetros, no me puedo resistir y siempre alguno más me traigo. Pero siempre teniendo en cuenta lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Repito, puede ser una tontería, pero digo, yo lo cuento y si a alguien le viene bien, perfecto. Cuando llegamos a un bazar chino o un todo a 100 o lugares donde venden un montón de cosas variadas, normalmente llegamos a la estantería donde están los termómetros y tenemos ahí, por ejemplo, mira, estos dos que son iguales, tenemos un gancho donde hay a lo mejor 20 o 10 o 15 termómetros todos iguales metidos en el gancho, ¿no? Yo lo que hago es que los cojo todos, los pongo bien derechitos sobre la estantería y me quedo con dos de los que marquen lo mismo. Por ejemplo, si hay 10 y de esos 10, suponte que dentro hace 25 grados, de esos 10 hay 5, por ejemplo, que marquen 25 grados, me llevo 2 de los que marcan 25 grados. ¿Por qué? Porque de 10 hay 5 que marcan la misma temperatura. Entonces hay más posibilidades de que esos termómetros estén marcando bien la temperatura que hay en esos momentos, ¿no? Los digitales normalmente no suelen tener pilas, entonces tendríamos pues una ayuda extra. Pero después hay este tipo de termohigrómetros que también tienen, aunque sea de diferente marcaje, sea de muelle, de aguja, pues también le echo un vistazo y hago lo mismo con ellos. Sobre todo cuando lo que busco de ellos es el medidor de humedad relativa. Si hay, por ejemplo, en la estantería 10 de este modelo o 20, mientras más haya, más referencia vas a tener. Pues lo miro todo y si, por ejemplo, la mayoría coincide que está en el 50%, pues de ahí es donde escojo un par de aparatitos de estos para llevármelos como referencia. Voy a los bazares donde veo que hay muchos modelos del mismo modelo, muchos termómetros, y ahí saco la referencia para llevarme pues la cantidad que más coincida en esa temperatura. También te digo de que si hay tan solo 2, 3 termómetros, entonces no compro. A no ser que cogiera esos 3 modelos que quedan y los 3 marcaran lo mismo. Entonces sí, pero imagínate, si cojo los 3 y 2 marcan diferente y uno marca parecido a uno de los dos, no me llevo ninguno, ¿vale? Es algo que yo he hecho mucho y la verdad me ha dado muy buenos resultados. Son termómetros en los que se puede confiar. Normalmente el porcentaje de error, en teoría todo, porque esto no es una cosa matemática, el porcentaje de error suele ser menor, ¿vale? Dicho esto, pues seguimos saludando a los que poquito a poco os vais incorporando por ahí, de República Dominicana, de Chile, de por aquí, de España también, desde algunos puntos. En fin, podemos aprovechar y si ya queréis, pues hacer algún comentario, podemos aprovechar y estar un ratito más, ¿no? De todas maneras, después, evidentemente, los vuelvo a colocar en su gancho o en la estantería tal como estaban, ¿vale? Después de mirarlo, repasarlo y quedarme con dos. Normalmente me lo suelo traer de dos en dos, ¿vale? Siempre suelo tener de dos en dos. Y después, como yo en casa tengo ya no sé si son 15 o 20 normalmente siempre, pues entre ellos hago lo mismo. Los coloco todos en un sitio, en la mesa del salón, lo dejo media hora y a la media hora pues miro lo que marcan todos ellos y escojo de ahí un par de ellos que marquen, que coincidan en la temperatura, que más coincidan todos, ¿vale? Yo pienso que es una buena cosa, muy simple y que te puede ayudar en ese momento tan importante de cuando ya has terminado tu incubadora, tener una referencia real para la calibración del termostato y siempre durante las incubaciones para estar seguros de que esa temperatura es la que tú piensas que tienes en la bandeja de los huevos. En esa tontería, fijaros qué tontería, pues ahí es donde muchos de vosotros caéis y volvéis a confiar en vuestro termómetro y no encontráis explicación alguna y es que el termómetro os está dando una mala referencia de temperatura. Pues bueno, por ahí nos dice Manuel, tengo una incubadora con el motor en un lado, en la espalda de la incubadora y la bombilla justo en el medio en el techo. Es buena forma. Yo siempre os digo que los que estáis más tiempo con nosotros sabéis seguro lo claro que tenemos nosotros
el montaje y la disposición de los componentes. A todos los que decidís utilizar otro sistema, porque muchos me llegáis, he visto un vídeo de un compañero de otro canal y hace esto es bien. Nosotros no vamos a entrar en decir si está bien o está mal. Nosotros explicamos lo que a nosotros nos ha ido bien e imagino que cada uno pues tiene su truquillo y nosotros no vamos a entrar en decir si está bien o está mal. Eres tú el que tiene que decidir si confiar en un método o en otro. Lo que sí está claro es que lo que va a ser vital para saber si esto está bien o no es las mediciones de temperatura y humedad que hagamos una vez que terminemos el montaje. No hay otra. Utiliza el sistema que quieras, utiliza la ubicación de los componentes que quieras, pero tienes que tener en cuenta que al final lo que te va a valer es las mediciones de temperatura y humedad relativa que hagamos en la bandeja o bandejas de huevos. ¿Que hay muchos sistemas diferentes que funcionan? Evidentemente, claro que sí. Nosotros hemos probado varios, hemos experimentado mucho y personalmente a nosotros lo que os estamos contando es lo que nos ha ido bien y es lo que intentamos trasladarte. En un futuro, estamos ahí ahora mismo en un periodo de transición, estamos haciendo muchas cositas. Cuando podamos hacer las cosas mejor de lo que creemos que la estamos haciendo hasta el momento, vamos a dar un giro al canal y vamos a hacer un montón de experimentos reales sobre otros métodos, otras formas, otras incubaciones que vemos por ahí por YouTube y que yo también tengo curiosidad por saber si eso funciona realmente de esas formas que veo y así salimos de duda todos, ¿vale? Nos pregunta por ahí Marjorie, a mí me falló la humedad, creo, y 12 pollos de término no nacieron. Se les pegó la tela del interior. Pues correcto, cuando ocurre eso, una de las cosas que puede ser es humedad relativa baja. De esta forma, con este truquillo que te he explicado, lo puedes utilizar tanto para los medidores de temperatura como también los medidores de humedad relativa, ¿vale? Ya también tengo que comentaros que hoy, ahora mismo, hace calor, pero ya no ni mucho menos el verano que hemos pasado, ya el otoño está a la vuelta de la esquina, las temperaturas van a empezar a bajar y nosotros ya mismo vamos a empezar con incubaciones, con nuevos experimentos y a dar otra tónica, otro aire al canal que hemos tenido que aparcar por temas de las altas temperaturas que hemos tenido. La verdad ha sido una barbaridad las temperaturas que hemos tenido aquí en Andalucía por Sevilla durante este verano. No se ha podido hacer prácticamente nada y hemos pasado una calor que ni te cuento. Pero bueno, ya lo estamos dejando atrás y tenemos cositas preparadas que creo que pueden ser interesantes y diferentes para no ser tan repetitivos, ¿no? Manuel, no encuentro en ningún lado volteos automáticos pequeñitos de 20 por 20. Es muy reducido y no lo encuentro. Volteadores automáticos tan chicos. ¿Se pueden cortar las que venden? Se pueden cortar perfectamente. Las cortas y cuando de nuevo tengas que hacer las uniones, coges pegamento de este extra fuerte y como es plástico, plástico duro, puedes hacerla a medida como quieras. Es una lástima gastarte un dinero en una bandeja de huevos más grande y tener que cortarla, reducir la capacidad, pero si no te queda otra, la puedes hacer perfectamente. Nosotros lo hemos hecho y después con los pegamentos estos extra fuertes que hay, aparte de que los dedos se te borra la huella dactilar si te caen las manos, el plástico queda fuerte, fuerte y sin ningún problema, ¿vale? También por ahí de la primera vez de 10 huevos salieron 2 pollitos y 4 creo que iban a tardar unos 3 días o más. Los rompimos y estaban vivos pero no completos. Normalmente estos casos pueden pasar porque tengamos diferentes temperaturas en la bandeja de huevos. Nosotros recomendamos de que cuando midáis la temperatura, midáis en las 4 esquinas y en el centro, porque incluso en una misma bandeja podemos tener diferentes temperaturas. A lo mejor en el centro tú marcas 37, 38 y crees que está bien, pero a lo mejor en los extremos, en las esquinas, suponte que tienes 36. Pues los pollitos van a estar condenados a que se van a ir formando con ese retraso y al final no van a tener capacidad de romper los huevos, ¿no? La temperatura ideal, ¿cuál sería para una temperatura casera? Nos pregunta por ahí Edier. Pues entre 37 y 38. Nosotros afinamos un poquito más
y normalmente incubamos entre 37,5 la mínima y 38 la máxima. Lo hacemos ahí y tenemos siempre, la mayoría de las veces, muy buenos resultados, porque como habéis visto en nuestros vídeos, también hemos tenido muchos problemas que le pueden pasar a cualquiera y que lo importante de todo esto es que solemos contar en tiempo real cómo hemos ido solucionando, las conclusiones que hemos sacado para que todas estas experiencias también os sirvan a vosotros. Yo creo que por hoy nada más. Por ahí pregunta Manuel que si dejamos el volteo siempre funcionando. No, menos los 3 últimos días. Ya también, mira, ahora que Manuel ha hecho esa pregunta, comentaros que en el canal ya hay vídeos. Yo creo que hemos tocado ya casi todos los temas. Sí es cierto que muchas veces lo hemos tocado así rápidamente y ahora que sabemos qué tema va interesando más o menos, porque ya estamos hablando durante mucho más tiempo, nos paramos más detenidamente, pero si echáis un vistazo en el canal, yo sé que hay muchos vídeos, la mayoría, el 99% de las preguntas que nos hacéis, las tenemos ya en vídeo. ¿Qué ocurre? Que yo contesto, nosotros contestamos porque yo creo que veis que contestamos los fines de semana, aprovechamos e intentamos contestarlo todo. Nos pegamos unas pocas de horas contestando rápidamente en todos los medios, pero mejor que en un vídeo que dedicamos a lo mejor un cuarto de hora en hablártelo, es imposible que te lo explique a través de un mensaje. Y sobre todo, no nos daría tiempo en contestar los cientos y cientos y cientos de mensajes que nos van llegando, ¿vale? Nos pregunta por ahí Manuel también que el tema del volteo, cuál es más fiable. Normalmente la ventaja que tenemos es mm, que el automático pues, nos da los volteos que necesitemos y ya está. El manual, lo mínimo recomendado son 4, pero sí es cierto que nosotros por cuestión de trabajo muchas veces, la mayoría de las veces damos un volteo por la mañana y otro por la noche y tenemos buenos resultados. Pero también os tengo que reconocer que si yo incubara grandes cantidades de huevos, si estuviéramos hablando ya de cantidades serias, intentaría hacer al máximo lo que se dice para una incubación ideal. Y entonces yo no daría 2 volteos al día, mínimo daría 4, porque no me iba a arriesgar si metes, por ejemplo, 500 huevos. Si a lo mejor de 30 te sale un huevo mal por eso, lo puedes asumir. Pero si metes 500 huevos y a lo mejor estamos hablando ya de 40, 50 pollitos más que puedes tener por hacer las cosas bien, hay que hacerlas, ¿vale? Por ahí nos preguntan otro vídeo de 21 días de incubación con mejor calidad. Vamos a hacer más incubaciones seguro. Lo que pasa que ahora con la ley de protección animal que suena tanto aquí en España, se está poniendo cada vez más complicado encontrar huevos de diferentes especies de los criadores, porque cada vez hay menos sitios donde estas personas se puedan anunciar. Ya casi todo se está reduciendo a grupos de WhatsApp, donde evidentemente si no te metes en unos pocos, cuesta más trabajo conseguirlo. Y más trabajo conseguirlo cerca de donde vives. No vas a coger el coche y te vas a desplazar 300, 500 kilómetros para una docena de huevos, ¿no? Es una locura. Pero así y todo, tenemos algunos contactos y nos vamos moviendo, ¿no? Para intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Gracias a vosotros, a todos los que estáis ahí. Por ahí nos comenta Sonia que muchas gracias por las informaciones que nos ayudan mucho ya que mi hija necesita para un proyecto para el colegio. La verdad que sí, que muchos colegios se ponen en contacto con nosotros para información, por hacer proyectos con los niños y eso es una locura. Un colegio con niños que haga un proyecto de esto y le salga bien, bueno, los niños alucinan viendo nacer los pollitos en clase. Pues nada más, yo creo que es un truquillo que hemos contado aquí, es muy simple, pero yo creo que os puede venir bien el hecho de desplazaros al bazar y con todos los termómetros que tenemos ahí hacer una selección para escoger los que coinciden, el mayor número de termómetros que coinciden en una temperatura que haya en ese momento en el local, ¿no? A nosotros nos ha servido mucho, así nos hemos hecho de un montón de termómetros y no estamos recomendando ninguno en concreto. Esto lo podéis hacer con los termómetros que tenéis
allí mismo en el local, ¿no? En el comercio que los vendan. Carlos nos dice que si hacemos el volteo manual, ¿cuál sería la frecuencia? Pues con un par de veces, 3 al día, si puedes 4, sería perfecto. Otra persona nos pregunta que si es necesaria la vacunación para los pollitos recién nacidos o de una semana. Si vais a emprender un negocio o vais a criar grandes cantidades, vacunad los pollitos, ¿vale? Yo lo haría. Si estáis empleando mucho tiempo, dinero en intentar hacer un proyecto, vacunad los pollitos. Así os evitaréis muchos problemas, ¿vale? Ya cuando hablamos de cantidades grandes de animales, hay que hacerlo. Cuando tenemos menos cantidad, pues ¿qué ocurre? Que si lo podéis hacer igualmente también. Pero cuando tenemos poca cantidad es más fácil limpiarlos, es más fácil tenerlos bien atendidos, es más fácil que a la mínima que le pase algo a algún pollito estemos pendientes. Es más fácil todo. Eso es así. Por ahí pregunta Manuel. Manuel está esta noche con el volteo de huevos. ¿Que yo cuál recomendaría? ¿Un volteo automático o uno manual? Por comodidad, el automático. Pero si necesitas más capacidad de la incubadora, el manual, siempre que puedas darle la vuelta a los huevos, ¿vale? Nosotros normalmente en casa, pues hemos tenido todo tipo de incubadoras y ahora pues tenemos una que siempre tengo ahí, por si algún compañero o amigo quiere que saque pollitos, pues aprovecho para grabar vídeos. Ya vemos otros temas y vemos si podemos sacar provecho, pero para las incubadoras que vamos probando, pues de todo. Si de vez en cuando hacemos una con volteo automático, otras con volteo manual, y así vamos variando un poquito para el canal. Cada uno lo que se pueda permitir, porque hay compañeros que pueden elegir lo que quieran, pero hay otros de verdad que tienen muchos problemas por el tema económico, porque en su país está la cosa mala y no hay tanta distribución de componentes, y la verdad que tiene mucho mérito, se tienen que apañar con lo que tienen, ¿no? Pues lo dicho, por hoy nada más. A los que habéis estado por ahí, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño directo en esta noche. A los que veáis este vídeo más adelante, cuando ya vayáis mirando por ahí, pues igualmente daros las gracias por estar con nosotros visionando nuestros vídeos. Animaros a que le deis un me gusta ya de camino, que no os cuesta prácticamente nada. Y también de paso que os suscribáis a nuestro canal, porque más adelante, en cuanto ultimemos unas cositas, vamos a ir haciendo mucho más directo, muchísimo más directo. También hemos cambiado nuestro blog, www.antonioincubadoras.com. Echad un vistazo ahí cuando tengáis ganas, porque le hemos dado otra orientación y estamos haciendo cosas nuevas. A medida que Raúl va teniendo más, con los estudios, más conocimientos y se va poniendo las pilas en otras facetas, nosotros vamos haciendo más cositas nuevas, ¿no? Vamos cambiando cositas, vamos intentando mejorar, siempre evidentemente con las limitaciones que tenemos, que eso va por delante. No somos un canal grande, no tenemos muchos ingresos, pero yo creo que lo importante en este caso es las experiencias que compartimos, ¿no? Yo creo que es lo importante más que la calidad que podemos ofrecer de audio y vídeo, que es la que tenemos, ¿no? Por ahí, compañeros, pues gracias a ti, Manuel. Manuel dice que es de esas personas que tienen pocos recursos. Seguir preguntándonos lo que queráis, que poquito a poco pues vamos contando detallitos, ¿no? Hay mucho todavía por contar, no crearos que hemos tocado fondo, hay muchas especies por incubar, muchas experiencias que contar, y de eso se trata, ¿no? De echar un rato aquí y sacar el lado bueno que tiene esto de las redes sociales, de los vídeos y demás, para intentar entre todos aprender cosas nuevas. Que gracias a todos. Carlos, que es el último por ahí, a Plácido, dice que llega muy tarde. Que nada, que muchas gracias a todos, como siempre. Hoy con mucho calor estamos aquí. Cuando son casi las 12 de la noche, las 12 casi menos 10, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un abrazo. Suscribiros y de paso darle un me gusta. Ah, por cierto, y dentro de poco, estaros atentos, vamos a volver a sortear una incubadora. Vamos a sortear esta incubadora que nos ha ocupado mucho tiempo en nuestro canal secundario.
que creo que era para 9 huevos de capacidad. Ese será el siguiente sorteo. Buenas noches a todos.